Mis queridos amigos, muy buenas tardes. Es para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar con la oración que la voy a ofrecer yo. Amado Padre Celestial, querido Señor, es un privilegio estar el día de hoy con este grupo tan especial. Al preparar la clase hacía un recuento que hace 17 años conocí el libro de Durantia que transformó mi vida. Y en los últimos 13 años, en forma continua, no he parado de compartirlo. Tuve 3 grupos presenciales en mis oficinas. Después empezamos con aplicar tecnologías, lo que se podía en ese momento hasta que llegamos al Zoom. Y desde entonces, en forma continua, no he parado. He tenido el privilegio de trabajar continuamente. Las únicas paradas que hemos hecho han sido las épocas de fin de año o algunas fiestas especiales, como el Día de Acción de Gracias. De lo contrario, nuestras clases han sido continuas y he contado con la bendición de que no he tenido problemas de salud ni inconvenientes para que las clases hayan sido continuas. Yo y mi familia hemos sido muy bendecidos todos estos años y con todos los cambios que el tratar de vivir las enseñanzas del libro Durantia significan en nuestras vidas. Doy gracias a mis compañeros de esta maravillosa aventura, a Flor, a Paulita, a Javier, a Carlos, a Pablo, a Marta ahora y a todos los facilitadores auxiliares por su compañía, por su apoyo y a cada uno de ustedes, mis queridos amigos presenciales y virtuales. Puedo decirles que los amo y que ha sido un privilegio trabajar con ustedes. Pido al Señor que nos acompañe con su espíritu y que hoy podamos tener una clase que, si bien es cierto que es cortica, vamos a tener unos temas que pueden ser un poquito polémicos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Listo, mi querido Carlitos. Vamos a ver cómo es la cosa ahora. Entonces, los albores de la civilización. Aquí comienza la narración de la prolongadísima lucha progresiva de la especie humana a partir de una condición poco mejor que la existencia animal, a través de las edades intermedias hasta los tiempos recientes, cuando una civilización real, aunque imperfecta, había evolucionado entre las razas superiores del género humano. La civilización es una adquisición racial, no es biológicamente inherente. Por consiguiente, todos los niños tienen que criarse en un medio ambiente de cultura. Ojo con esto. Dice a la vez que cada generación sucesiva de juventud tiene nuevamente que recibir su formación. Las cualidades superiores de la civilización científica, filosóficas y religiosas no se transmiten de una generación a otra por herencia directa. Estos logros culturales se preservan únicamente mediante la conservación ilustrada de la herencia social. Los maestros de la Dalmatia iniciaron la evolución social de tipo cooperativo y durante 300.000 años se educó al hombre en el concepto de las actividades del grupo. El hombre azul, sobre todo, se benefició con estas primeras enseñanzas sociales. El hombre rojo hasta cierto grado, el hombre negro menos que el resto. En tiempos más recientes, las razas amarilla y blanca han presentado el desarrollo social más avanzado en Urantia. Primero, la socialización protectora. Cuando se sitúa en estrecho contacto, los hombres suelen aprender a gustarse mutuamente, pero el hombre primitivo no rebosaba naturalmente del espíritu de la fraternidad ni del deseo del contacto social con sus semejantes. Más bien, aprendieron las razas primitivas por triste escarmiento que la unión hace la fuerza y la falta de atracción fraterna natural es la que actualmente estorba a la realización inmediata de la hermandad del hombre en Urantia. Pronto, la asociación llegó a ser el precio de la supervivencia. El hombre solo
quedaba indefenso, a no ser que llevara la marca tribal que atestiguaba que pertenecía a un grupo que se vengaría indudablemente de todo asalto que se hiciera. Incluso en la época de Caín resultaba fatal salir solo sin llevar la marca de algún tipo de asociación. La civilización se ha convertido en el seguro del hombre contra la muerte violenta, en tanto se paga la prima por la sumisión a las numerosas exigencias de la ley y de la sociedad. La sociedad primitiva, de este modo, se fundó sobre la reciprocidad de... Oye, un momentico que lo subiste mucho. La reciprocidad de la necesidad sobre el incremento de seguridad por asociación. Y la sociedad humana viene evolucionando en ciclos de edades como resultado de este temor. Los seres humanos primitivos no tardaron en aprender que los grupos son inmensamente mayores y más fuertes. 100 hombres unidos trabajando al unísono pueden mover una piedra bien grande. Una veintena de guardianes de la paz, bien adiestrados, pueden mantener a raya a una turba enfurecida. Así pues, nació la sociedad, no de la mera cooperación inteligente. La cooperación, no obstante, no es un rasgo natural del hombre. Este aprende a cooperar al principio por el miedo y luego porque descubre más adelante que resulta muy beneficioso para sortear las dificultades del tiempo y para protegerse de los presuntos peligros de la eternidad. Los pueblos que tempranamente se organizaron así en una sociedad primitiva llegaron a tener más éxito al enfrentarse a la naturaleza, así como al defenderse contra sus semejantes, disponían de mayores posibilidades de supervivencia. Por ende, la civilización en Urantia ha progresado ininterrumpidamente a despecho de sus múltiples reveses, debido únicamente al incremento del valor de la supervivencia por asociación. Los múltiples desaciertos del hombre hasta este momento no han podido frenar ni destrozar la civilización humana. El hecho de que la sociedad cultural contemporánea sea un fenómeno relativamente reciente está bien demostrado en la supervivencia actual de las condiciones sociales primitivas que caracterizan a los aborígenes australianos y a los bosquimanes y pigmeos de África. Entre estos pueblos atrasados se puede observar un poco de la hostilidad primitiva de los grupos, el recelo personal y otros rasgos sumamente antisociales que fueron tan propios en todas las razas primitivas. Estos miserables restos de los pueblos no sociales de los tiempos antiguos dan elocuente testimonio del hecho de que la tendencia individualista natural del hombre no pueda competir efectivamente con las organizaciones y asociaciones más potentes y poderosas de la progresión social. Esas atrasadas y recelosas razas antisociales que hablan un dialecto diferente a 70 u 80 kilómetros de distancia entre sí, ejemplifican qué clase de mundo estaría viviendo actualmente de no ser por la enseñanza combinada del séquito corpóreo del príncipe planetario y las labores posteriores del grupo de elevadores raciales adánicos. La locución moderna, volver a la naturaleza, es un delirio de la ignorancia, una creencia en la realidad de una edad de oro pasada que es ficticia. El único fundamento de la leyenda de la edad de oro es el dato histórico de la existencia de Dalmatia y Edén. Pero mucho distaron estas sociedades mejoradas de la realización de los sueños utópicos. ¿Comentarios? ¿No hay comentarios? Entonces podemos continuar. Sigue Luisito Villamizar. 2. Los factores del progreso social. La sociedad civilizada es el resultado de los primeros esfuerzos del hombre para sobreponerse a la adversión que tenía al aislamiento. Pero lo antedicho no necesariamente indica el afecto mutuo. Hoy por hoy, el tumultuoso estado actual de ciertos grupos atrasados bien demuestra por lo que pasaron las primeras tribus. Pero aunque los individuos de una civilización pueden chocar unos con otros y luchar unos contra otros, y aunque la civilización en sí pueda aparentar ser una masa heterogénea que se esfuerza y lucha, ella refleja prueba de esfuerzo sincero, no de moribunda monotonía de estancamiento. Si bien el nivel de inteligencia ha contribuido considerablemente al ritmo del progreso cultural, la sociedad está concebida primordialmente para aminorar el elemento de riesgo en el modo de vivir del individuo.
y ha progresado con la misma rapidez que ha logrado aminorar el dolor y aumentar el elemento de placer en la vida. De este modo avanza a paso lento todo el cuerpo social hacia la meta del destino, la extinción o la supervivencia, dependiendo si la meta es la autoconservación o la autogratificación. La autoconservación origina la sociedad, en tanto la autogratificación excesiva destruye la civilización, que es lo que estamos viendo nosotros en nuestra época, porque se da más importancia a la gratificación en todos los sentidos, ¿no? En todas las cosas del quehacer, se busca la gratificación inmediata, más que la autoconservación, por lo que el peligro de la civilización aumenta. La sociedad se ocupa de la autoperpetuación, la autoconservación y la autogratificación, pero el desarrollo y expresión de la personalidad humana es digno de convertirse en la meta inmediata de muchos grupos culturales. El instinto de manada del hombre natural casi no es suficiente para explicar el desarrollo de la organización social como la que hoy día existe en Urano. Aunque en el fondo de la sociedad humana radica esta propensión gregaria innata, o sea, de vivir juntos. Gran parte de la sociedad del hombre es adquirida, de la sociabilidad del hombre es adquirida. El hambre de alimento y el deseo sexual fueron dos grandes influencias que contribuyeron a la temprana asociación de los seres humanos. El hombre comparte, estos impulsos instintivos con los animales. La vanidad y el temor, más concretamente el temor de los fantasmas, fueron otras dos emociones que indujeron a los seres humanos a unirse y mantenerse unidos. La historia no es sino la crónica de la lucha, de la eterna lucha por el sustento del hombre. El hombre primitivo solo pensaba cuando tenía hambre. Guardar alimentos para su uso futuro fue su primer acto de abnegación y de autodisciplina. Con el desarrollo de la sociedad, el hambre por el sustento cesó de ser el único incentivo para la asociación mutua. Muchos otros tipos de hambre y satisfacción de más estrechas del género humano. Hoy por hoy, sin embargo, esta sociedad sobrecargada de un exceso de supuestas necesidades humanas. La civilización occidental del siglo XX fatigadamente sufre el peso de la descomunal sobrecarga del lujo y la desmesurada multiplicación de los deseos y anhelos humanos. La sociedad moderna sobrelleva la tensión de una de sus más peligrosas fases de vasta interasociación y complicadísima interdependencia. El hambre, la vanidad y el temor a los fantasmas ejercieron una presión social continua. En cambio, la gratificación de los deseos sexuales intervino en forma pasajera e intermitente. El deseo sexual por sí solo no impulsó a los hombres y mujeres primitivos a asumir las pesadas cargas del mantenimiento del hogar. El hogar primitivo se fundó sobre la equidad sexual del hombre, cuando se le privaba de la gratificación frecuente, y sobre el devoto amor materno de la hembra humana, el cual en cierta medida comparte con las hembras de todos los animales superiores. La presencia de un recién nacido desvalido determinó en un principio la diferenciación de las actividades del hombre y de la mujer. La mujer tenía que mantener una residencia fija donde pudiera labrar la tierra, y desde los tiempos más primitivos siempre se ha considerado hogar donde quiera que se encuentre la mujer. De este modo, la mujer llegó a ser imprescindible dentro del esquema social que iba evolucionando, no tanto por la pasión sexual efímera, como a consecuencia de las necesidades alimenticias. Ella desempeñó un papel esencial en la manutención. Fue proveedora de alimentos, bestia de carga y compañera capaz de soportar malos tratos sin resentimientos violentos. Y además de todas estas características deseables, era un medio de gratificación sexual siempre a disposición.
Casi todo lo que es de valor duradero en la civilización tiene sus raíces en la familia. La familia fue el primer grupo pacifista fructuoso, pues en él aprendían el hombre y la mujer a adaptar sus antagonismos y al mismo tiempo a enseñar a sus hijos a ir en pos de la paz. La función del matrimonio en la evolución es afianzar la supervivencia de la raza, no solo obtener la felicidad personal, la autoconservación y la autoperpetuación son los verdaderos fines del hogar. La autogratificación es incidental y no esencial, salvo como incentivo para garantizar la unión sexual. La naturaleza exige la supervivencia, pero las artes de la civilización continúan aumentando los placeres del matrimonio y las satisfacciones de la vida familiar. Si se amplía la vanidad para incluir el orgullo, la ambición y el honor, entonces se puede discernir no solamente cómo estas propensiones contribuyen a la formación de las asociaciones humanas, sino además cómo también mantienen unidos a los hombres, puesto que tales emociones son vanas sin espectadores ante quienes hacer ostentación. Al poco tiempo, la vanidad se relacionó con otras emociones e impulsos que requerían un foro social donde exhibirse y satisfacerse. Este grupo de emociones dio origen a los comienzos primitivos de todo arte ceremonial y todas las formas de juegos deportivos y torneos. La vanidad contribuyó sobremanera al nacimiento de la sociedad. Pero en el momento de estas revelaciones, los empeños errados de una generación vanagloriosa amenazan con dar al traste con toda la complicada estructura de una civilización sumamente especializada. Hace mucho tiempo que el deseo del placer reemplazó el deseo del sustento. Los fines sociales legítimos de la autoconservación se están transformando aceleradamente en viles y amenazadoras formas de la autogratificación. La autoconservación edifica la sociedad. La autogratificación desenfrenada indefectiblemente destruye la civilización. Me llama la atención en este punto cómo el deseo de afecto, de unirnos por afecto, no es lo que está en nuestro ADN, en la naturaleza del ser humano. Más bien nos tenemos recelos entre todos, nos viene desde siempre, parece que nos tuviéramos miedo, ¿no? Del otro. Por eso a nosotros ya a esta altura de la historia nos parece fácil entender lo que vino a predicar Jesús de amar al prójimo, de amarnos, que somos hermanos, que tenemos un Padre. Y que básicamente todo su mensaje se centrara en eso, porque es que eso no está en la naturaleza del ser humano. Tenemos que aprenderlo, tenemos que aprender a convivir. Y ese poquito que vamos dando es lo que ha creado la civilización. Si alguien quiere hacer un comentario. Jaime tiene la mano levantada. Gracias, Carlitos. Si yo quería una observación, simplemente es en el numeral 2.6, tenía un punto muy importante. Fíjense que la mujer como cabeza de hogar eh, era algo en ese momento que todavía se vive. Realmente es sorprendente que independientemente de la situación económica que esté viviendo una familia, eh, donde haya una mujer, por pobre que sea, por mal que la estén pasando, siempre habrá hogar. Y eso es algo que se ha perpetuado, ¿sí? Miren ustedes cómo eran de cómodos en esa época nuestros seres primitivos, llamémoslo así, cuando ellos comienzan a pensar es en la cacería y la mujer tiene que atender la casa, criar, ¿sí? Sembrar, cultivar, hacer los alimentos y fuera de eso, la parte de gratificación sexual. Hoy en día, realmente yo me admiro de ver nuestras mujeres como donde haya una mujer, así sea pobre, así viva en una forma miserable y tenga niñitos y tenga que mantenerlos con muchas dificultades, siempre habrá un hogar. Y cada día es más común esa frase que se dice madres cabeza de hogar, que son mujeres o que tienen hijos sin estar casadas o que el marido las abandonó y estamos viendo cómo eso se sigue viviendo hoy en día. Gracias, era solo eso. Bien, gracias, Jaime. Entonces continuamos con Laura.
Ok. El número 3. Rafael tenía la mano levantada. Sí, bueno, yo creo siempre que el hogar se hace de a dos, que si bien una mujer es la cabeza, o sea, es como el centro del hogar, no solamente es la mujer, también es la asociación beneficiosa mutua lo que hace que llevemos a nuestros hijos a un mejor lugar. Esa era mi acotación. Gracias, Rafael. Bien. La influencia socializadora del temor a los fantasmas. Los deseos primitivos produjeron la sociedad original, pero el temor a los fantasmas la mantuvo íntegra y le dio a su existencia un aspecto extrahumano. El temor común tuvo un origen fisiológico, el temor al dolor físico, al hambre no satisfecha o a alguna calamidad terrenal, pero el temor a los fantasmas era una clase nueva y en cierta forma sublime de terror. Soñar con fantasmas probablemente fue el factor individual más grande en la evolución de la sociedad humana. Aunque la mayoría de los sueños perturbaba sobremanera a la mente primitiva, el sueño fantasmal, de hecho, aterrorizó a los hombres primitivos, induciendo a estos soñadores supersticiosos a tomarse en brazos, dispuestos a asociarse seriamente para la protección mutua contra los peligros imaginarios, vagos e invisibles del mundo de los espíritus. El sueño fantasmal constituye una de las primeras diferencias que aparecieron entre la mente animal y la humana. Los animales no visualizan la supervivencia después de la muerte. Con excepción de este factor fantasmal, se fundó toda la sociedad sobre necesidades fundamentales e impulsos biológicos básicos. Sin embargo, el temor a los fantasmas introdujo un nuevo factor en la civilización, un temor que trasciende las necesidades elementales del individuo y que eleva aún mucho más allá de las luchas por mantener el grupo. El pavor por los espíritus de los difuntos idos sacó a la luz una nueva y asombrosa forma de miedo, un pasmoso y poderoso terror, que fustigó las órdenes sociales poco rigurosos de las edades primitivas para hacerlos más estrictamente disciplinados y mejor controlados que los de los tiempos antiguos. Esta supervisión sin sentido y un poco de la cual aún persiste, preparó las mentes de los hombres, mediante el temor supersticioso de lo irreal y lo sobrenatural, para el descubrimiento posterior del temor al Señor, que es el comienzo de la sabiduría. Los temores infundados de la evolución están concebidos para sustituirse por la admiración reverente a la deidad, inspirada por la revelación. El primer culto del temor a los fantasmas llegó a ser un lazo social fuerte, y desde aquel día remoto, la humanidad continúa afanándose en variada medida por la consecución de la espiritualidad. El hambre y el amor atrajeron a los hombres a unirse, la vanidad y el temor a los fantasmas los mantuvieron unidos. Pero estas emociones solas, sin influencia de las revelaciones pacificadoras, no son capaces de soportar la tensión de las sospechas e irritaciones de las interasociaciones humanas. Sin ayuda de las fuentes superhumanas, la tensión de la sociedad estalla al alcanzar ciertos límites, y estas mismas influencias de la movilización social, el hambre, el amor, la vanidad y el temor, conspiran para sumir a la humanidad en la guerra y en el derramamiento de sangre. La tendencia pacifista de la raza humana no es una dotación natural, se deriva más bien de las enseñanzas de la religión revelada, de la experiencia acumulada de las razas progresivas, pero aún más de las enseñanzas de Jesús, el príncipe de la paz. ¿Alguna duda o algo que comentar? Dudas con Jaime, por favor. Bien, parece que no hay comentarios, pues vamos a continuar. Entonces, con Luis de nuevo, el número 4. Cuarto, la evolución de las costumbres establecidas. Todas las instituciones sociales modernas surgen de la evolución de las costumbres primitivas de vuestros antepasados salvajes. Las convenciones de hoy son las costumbres modificadas y ampliadas de ayer.
El hábito es para el individuo lo que la costumbre es para el grupo. Y las costumbres de los grupos con el tiempo se convierten en tradiciones folclóricas o tribales, las convenciones de las masas. Todas las instituciones de la sociedad humana actual tienen su humilde origen en estos remotos comienzos. Debe tenerse presente que las costumbres establecidas se originaron al esforzarse por adaptar la vida en grupo a las condiciones de la existencia en masa. Las costumbres constituyeron la primera institución social del hombre. Y todas estas reacciones tribales surgieron del esfuerzo para evitar el dolor y la humillación, y al mismo tiempo procurar gozar del placer y el poder. El origen de las tradiciones folclóricas, tal como el origen de las lenguas, es siempre inconsciente y no intencionado, y por tanto siempre amortajado en misterio. El temor de los fantasmas indujo al hombre primitivo a visualizar lo sobrenatural, y así firmemente asentó los cimientos de aquellas poderosas influencias sociales de la ética y la religión, que a su vez preservaron intactas de generación en generación las costumbres y tradiciones de la sociedad. Lo único que al principio sirvió para establecer y cristalizar las costumbres fue la creencia de que los difuntos eran celosos de los medios por los que habían vivido y muerto. Por consiguiente, infligirían severos castigos a los mortales vivientes que se atrevieran a despreciar desconsideradamente los reglamentos de la vida a los cuales aquellos habían hecho honor cuando eran de carne y hueso. Todo lo antedicho queda mejor ilustrado por la reverencia que la raza amarilla tiene presentemente por sus antepasados. La religión primitiva, que se desarrolló posteriormente, reforzó sobremanera el temor a los fantasmas al estabilizar las costumbres. Sin embargo, la civilización en avance viene liberando en creciente escala, a la humanidad del cautiverio del temor y de la esclavitud de la superstición. Antes de las instrucciones libertadoras y liberalizadoras de los maestros de Dalamatia, el hombre antiguo fue una víctima indefensa del rito de las costumbres establecidas. Un interminable ceremonial aprisionaba al salvaje primitivo. Todo lo que hacía desde que despertaba por la mañana hasta la hora de dormirse en su caverna por la noche, lo hacía en cierta forma prescrita, de acuerdo con las tradiciones de la tribu. Fue esclavo de la tiranía de la usanza. Su vida no contuvo nada libre, espontáneo ni original. No hubo progreso natural hacia una existencia superior mental, moral o social. La costumbre tuvo al hombre primitivo en su puño férreo. El salvaje fue un verdadero esclavo de la usanza, pero de cuando en cuando han surgido aquellas variaciones de la norma que se atrevieron a inaugurar nuevos modos de pensar y métodos mejorados de vivir. No obstante, la inercia del hombre primitivo constituye el freno de seguridad biológica contra una precipitación demasiado repentina al ruinoso desequilibrio de una civilización que avanza con demasiada rapidez. Sin embargo, estas costumbres no son un mal incondicional. Su evolución debe continuar. Es casi fatal para la supervivencia de la civilización emprender su modificación global mediante la revolución radical. La costumbre ha sido el hilo de continuidad que ha mantenido unida a la civilización. El camino de la historia humana está atestado de restos de costumbres descartadas y prácticas sociales obsoletas, pero no ha perdurado ninguna civilización que haya abandonado sus costumbres establecidas, salvo para adaptar costumbres mejores y más adecuadas. La supervivencia de una sociedad depende principalmente de la evolución progresiva de sus costumbres. El proceso de la evolución de las costumbres surge del deseo de experimentación. Se proponen nuevas ideas, sobreviene la competencia. Una civilización progresiva abraza la idea progresiva y perdura. El tiempo y las circunstancias finalmente seleccionan al grupo más apto para la supervivencia. Pero lo anterior no implica que cada uno de los cambios aislados en la composición de la sociedad humana hayan sido para el bien. No, claro que no.
pues ha habido muchos, pero muchos retrocesos en la prolongada lucha progresiva de la civilización de Urán. Y aquí cabe reflexionar, ya lo podemos dejar de compartir, cómo en estas costumbres que nos mantienen unidos, tiene un peso muy grande las religiones tradicionales, las religiones más antiguas. Y yo que estuve muchos años en la iglesia me doy cuenta cómo la mayoría de la gente no está allí ni siquiera por creencias o convicciones, porque le preguntas cualquier cosa y ni sabe de qué va el libro ni de qué van las cosas. Simplemente lo hacen por costumbre, porque mi abuelita nos llevó a mi mamá y ahora me llevan a mí y hacemos las cosas por costumbre, que es lo que dice el libro. Hasta que no haya una nueva forma de hacer las cosas, no se progresa, porque el lado contrario es también querer matar todas esas costumbres, porque se nos ocurre que todas son negativas y son malas y todas las religiones nunca han servido para nada y vamos a acabarlas como hicieron en Rusia y China, ¿no? Que el comunismo arrasó con todos esos principios y con eso se va la familia, el matrimonio y tantas cosas. O sea, querer cambiar las costumbres a golpes y sin tener algo mejor también es muy desastroso. Si alguno quiere hacer algún comentario más. Y están muy silenciosos. Está muy claro el documento. Pues entonces seguimos. Número 5. Las técnicas de la tierra, las artes de la manutención. La tierra es el escenario de la sociedad, los hombres son los actores. El hombre ha de adaptar constantemente su forma de actuar para ajustarse a las condiciones de la tierra. La evolución de las costumbres depende siempre de la relación hombre-tierra. Lo antedicho es cierto, a pesar de lo difícil que sea discernirlo, la técnica de la tierra del hombre o las artes de la manutención, más su nivel de vida es igual a la suma total de las costumbres populares, las costumbres establecidas. La suma total de la adaptación del hombre a las exigencias de la vida es igual a su civilización cultural. Las primeras culturas humanas surgieron a lo largo de los ríos del hemisferio oriental y hubo 4 grandes etapas en la marcha progresiva de la civilización, a saber: primera etapa, la etapa de la recolección, la coacción del sustento. El hambre indujo a la primera forma de organización industrial, las filas primitivas de recolección de alimentos. Algunas veces la marcha de tal fila de hambre podía medir 15 kilómetros según atravesaba el terreno recogiendo los alimentos. Esta corresponde a la primitiva etapa nómada de la cultura y es el modo de vida que siguen los bosquimanes de África hoy en día. 2. La etapa de la caza. La invención de las armas le permitió al hombre convertirse en cazador y así ganar considerable libertad de la esclavitud del sustento. Un andonita listo, que se había magullado gravemente el puño en combate encarnizado, redescubrió el concepto de emplear un palo largo a manera de brazo y una piedra dura, atada a la punta con fibras a manera de puño. Muchas tribus, independientemente, hicieron descubrimientos de esta índole, y estas distintas formas de martillo representaron un gran paso de avance en la civilización humana. Hoy en día, algunos aborígenes australianos no han progresado mucho más allá de esta etapa. Los hombres azules llegaron a ser cazadores y tramperos expertos. Cercando las aguas de los ríos, apresaban abundante pescado y desecaban el excedente para el invierno. Muchas formas de ingeniosos cepos y trampas se empleaban para atrapar presas, pero las razas más primitivas no cazaban los animales grandes. Tercera, la etapa del pastoreo. La domesticación de los animales hizo posible esta fase de la civilización. Los árabes y los aborígenes de África figuran entre los pueblos pastores más recientes. La vida pastoral ofreció más alivio a la esclavitud del sustento. El hombre aprendió a subsistir de los réditos de su capital, el incremento en sus rebaños, lo cual brindó más tiempo libre para la cultura y el progreso. La sociedad prepastoral
fue de cooperación entre los sexos, pero la difusión de la ganadería rebajó a la mujer a un ínfimo nivel de esclavitud social. Anteriormente, el hombre le incumbía conseguir los alimentos de fuente animal y a la mujer obtener los comestibles vegetales. Por tanto, al entrar el hombre en la era pastoral de su existencia, la dignidad femenina bajó grandemente. Ella aún tiene que afanarse por proveer a las necesidades vegetales de la vida. En cambio, el hombre no necesita hacer más que atender a los rebaños para proporcionar una abundancia de comida animal. De este modo, el hombre llegó a independizarse relativamente de la mujer. A través de toda la edad pastoral, la condición de la mujer decayó de forma ininterrumpida. Hacia fines de esta era, ella se había convertido en poco más que un animal humano, destinada a trabajar y a parir la prole humana, de forma muy parecida a los animales del rebaño. De ella se esperaba que labraran la tierra y produjeran la cría. Tuvieron gran amor por su ganado los hombres de las edades pastorales, tanto más a pena que no hubieran desarrollado un afecto más profundo por sus esposas. Cuarta, la etapa agrícola. La domesticación de las plantas fue responsable de esta era y representa el tipo superior de la civilización material. Tanto Caligastia como Adán se empeñaron en enseñar la horticultura y agricultura. Adán y Eva fueron hortelanos, no pastores, y el cultivo de la huerta era una cultura avanzada en aquellos días. El cultivo de las plantas ejerce una influencia ennoblecedora en todas las razas del género humano. La agricultura multiplicó más de 4 veces la razón tierra-hombre del mundo. Puede combinarse con los esfuerzos pastorales de la antigua etapa cultural, cuando se superponen las 3 etapas. Los hombres cazan y las mujeres labran la tierra. Siempre han existido rozamientos entre los pastores y los labradores. El cazador y el pastor eran aguerridos, beligerantes. El agricultor tiende más al tipo pacifista. La asociación con los animales sugiere la lucha y la fuerza. La asociación con las plantas inculca la paciencia, la paz y la tranquilidad. La agricultura y el industrialismo son actividades de paz. En cuanto a actividades sociales mundiales, sin embargo, la debilidad de ambos se estriba en que carecen de emoción y aventura. La sociedad humana ha evolucionado desde la etapa de la caza, a través de las de los pastores, hasta la etapa territorial de la agricultura. Cada etapa de esta civilización progresiva fue acompañada por cada vez menos nomadismo. El hombre comenzó a vivir más y más en su hogar. Actualmente, la industria va suplementando a la agricultura con la consiguiente urbanización y multiplicación de grupos no agrícolas de las clases ciudadanas. Pero una era industrial no tiene esperanzas de sobrevivir si sus dirigentes dejan de reconocer que aún el más completo desarrollo social siempre ha de descansar sobre sólidos cimientos agrícolas. Yo creo que aquí hay mucho que decir. Me estaba dando como corajillo eso de la mujer. Como que ya no la andaban queriendo dejar fuera, pero bueno, digan algo porque a mí ya me enojó. Si no, ya hay 2 manos levantadas. Rafael, por favor. Sí, a mí me impresionó un poco eso de que la civilización industrial tiene que tener una base sólida agrícola. Como que no se le da importancia a eso, me parece me impresionó bastante del libro. Y sobre la mujer, bueno, eso agua pasada, ahora ya son tan importantes, yo le doy mucha importancia, así que Adelante, Gloria. Bueno, en algún momento escuché o leí que el amor del padre es el amor de la madre, perdón, el amor de la madre es semejante al amor del padre. En algún momento lo leí, no sé si tenga alguna connotación, no sé, ¿ustedes qué opinen? Bueno, Jaime, adelante y contéstele, por favor. A ver, lo que pasa es que recordemos que cuando hablamos de la Trinidad, que es a lo que viene ese comentario,
estamos hablando de el amor de una pareja, cómo cada uno juega un papel, tiene una connotación muy especial, ¿sí? Entonces, el hijo, ese hijo madre que aprendemos en los primeros documentos, pues tiene un amor que es a prueba de cualquier cosa. Y eso, por eso se refiere al comentario que hace Gloria en relación a la mujer. Las mujeres, las mamás, eh, tienen un amor que es único. Por eso decimos que nosotros como hombres podremos ser una madre, pero nunca podremos reemplazar a una mamá. ¿Sí? Entonces, de ahí viene el comentario que sí, definitivamente, yo considero que es acertado. Bueno, en este documento yo pienso que hay varias cosas. En el numeral 5.7 nos dice algo que a veces pasamos desapercibido, que el tiempo libre es muy importante para la cultura y el progreso. ¿Sí? Definitivamente, yo pienso que la mayoría de nosotros comenzamos nuestra actividad profesional o laboral, que ustedes quieran llamarla, haciendo lo que nos tocaba hacer y muy pocas personas han podido hacer lo que les gusta hacer, ¿sí? Pero fuera de eso, el tiempo, por andar tratando de buscarnos el pan de cada día, no nos ha permitido pensar. Realmente el tiempo libre, no el ocio, el tiempo libre, cuando una persona supera los problemas económicos, ¿sí? Sí, de acuerdo. Es lo que permite que la gente progrese, que la gente se dedique a hacer cosas que la llenen, que le dé por estudiar música, que le dé por leer, que le dé por viajar. Desafortunadamente, son actividades que hacen que la humanidad no progrese por estar detrás del pan de cada día. Si de hecho, miramos la sociedad americana, es una sociedad donde la mayoría de la gente tiene 2 y 3 trabajos y trabajan como bestias, ¿sí? Entonces, poca gente tiene oportunidad de progresar, ¿sí? Porque no tienen tiempo libre. Entonces, eso es una cosa Sí. que vale la pena que miremos. En el numeral 5.9 nos dice cómo Adán y Eva eran horticultores, ¿sí? Y esto es una cosa muy importante porque es algo que nosotros no le hemos puesto suficiente atención. De hecho, en el numeral 5.11, cuando habla de la pugna que ha habido siempre entre los pastores y los labradores, de hecho, recordemos que la pelea que llevó a la muerte de Abel, ¿sí? Fue por eso, porque Caín se burlaba de él perdón, sí, Caín se burlaba de él cuando Abel ofrecía sus productos de la tierra y él llevaba animales, ¿no? Lo menospreciaba y tanto lo sobó que por eso terminó matando Caín a Abel, ¿sí? Porque era una pugna, y ahí vemos el ejemplo de la pugna que siempre ha existido entre los pastores y los labradores. Gracias. Bien, Jaime. Orlando, Si nosotros miramos la actual situación de la sociedad colombiana, es una sociedad que está en plena descomposición, como tantas otras, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ha influido más fuertemente sobre esa descomposición? El tema de que el producto agrícola de nuestro país ya no se da, ¿cierto? Hay algunas pocas cosas, todo es importado. Los tratados de libre comercio son buenísimos para hacer billete, pero son malísimos para fomentar y proteger a una sociedad que se diga, lo que se intente llamar una sociedad de respeto y de costumbres. Hoy en día en nuestro país y en muchos otros, la cuestión agrícola es la última cosa. Es más importante la industrialización de otras clases, es más importante lo que sea. Es más, ustedes saben todos muy bien en sus países y en el mío cómo ven al campesino. Campesino se le mira como una persona de abajo, como alguien que no representa, que no es importante. Sin embargo, lo que acabamos de leer nos dice exactamente, ¿cierto? Que es la única manera en que se puede construir una sociedad que de paso jale las buenas costumbres, ¿cierto? A través o en base al, al progreso o al desarrollo agrícola. De todos modos, para tener una sociedad fuerte, una sociedad, un grupo, un grupo familiar fuerte a nivel nacional, a nivel de una nación, se requiere que todo esté basado en lo que produce la tierra, en lo que produce el país. Cuando no se hace así, el campo se convierte en una cosa chistosa, en algo para ir de vacaciones y los campesinos son bichos raros que vemos por ahí en las carreteras vendiendo papa de vez en cuando para no morirse de hambre. He dicho. gracias, Orlando. Sí, adelante, Asael. Pues sí, es un punto de vista interesante lo que comenta el libro sobre la agricultura.
pero pues yo creo que la mayoría de nosotros venimos de Latinoamérica. No sé si alguno de ustedes llegó a escuchar sobre los tratados de Bucareli y sobre cuál fue la estrategia principal que hicieron los Estados Unidos para industrializar el campo. Bueno, los tratados de Bucareli, así rapidísimo, hablan de que cuando, y les digo, hablo de la historia de México y de Estados Unidos, cuando México quiere hacer su revolución, pacta con Estados Unidos y Estados Unidos le dice, ok, te vamos a financiar la revolución, pero vamos a llevar a cabo los tratados de Bucareli. Ahí les dicen a los mexicanos, o viene cláusulas donde dicen que los mexicanos no pueden desarrollar nada, por ejemplo, tecnología, agricultura, armas, etcétera, etcétera, si no es con la autorización de los gringos. Ellos no pueden venderle a otros más que a los gringos, no pueden vender sus productos agrícolas principalmente más que a los gringos, y eso es bajo las condiciones que ellos quieran. Entonces yo creo que, bueno, ese es un ejemplo rápido, pero yo creo que en muchos países sí se ha dado esta base de que quieren tomar la agricultura para impulsar la sociedad, pero pues los cotos de poder, sí, la misma confusión que hay en este planeta decimal no ha dejado que eso avance, porque pues pueden haber muchas causas, desde que no están depuradas las razas, desde que no tenemos suficiente mezcla adánica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a lo que voy es que con base en esto, Latinoamérica eh, y México no se han podido desarrollar en ese sentido plenamente, porque pues, yo creo que al rato van a salir más ejemplos eh, de cómo hemos sido como hasta pisoteados por los gringos en muchos aspectos. Yo creo que más de uno de nosotros ha escuchado cómo muchos de ellos se refieren a nosotros como países bananeros o como países así como de tercer mundo, porque dicen que nomás es lo que producimos, o plátanos, o chiles, o alguna cosa, pero de ahí no pasamos. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Como estrategia principal, ellos empezaron a hacer monocultivos. En vez de tener varios cultivos que hacer, ellos dijeron, nos vamos a centrar en uno, en dos o en tres. Y ellos principalmente lo que cultivan es el maíz, pero ellos lo cultivan a cantidades industriales. ¿Qué otra cosa ellos cultivan? Papas. Entonces, por ejemplo, el maíz, lo que hacen es que producen una cantidad monstruosa de maíz. Cada granjero, ya saben, tiene desarrollada su granja, claro, con el respectivo crédito del banco. El banco luego les financia, les da los tractores, les da la maquinaria, les presta, les hace la hipoteca para que pongan su granja, y ellos tienen que producir un montonal de cosas, más bien un montonal de maíz. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? El maíz lo empiezan a trabajar y hacen fructuosa. La base de la mayoría de los productos alimenticios, como bien decías ahorita, que aquí en Estados Unidos todo está enlatado, la base de la mayoría de los productos alimenticios de Estados Unidos es la fructuosa. ¿De dónde sacan la fructuosa? Del maíz. Entonces ellos astutamente están haciendo crecer la industria de toda la industria con base en la agricultura, con base en el maíz. Entonces, nosotros yo creo que también lo podemos hacer. A ver, tenemos que tener como mucha sabiduría cuando estemos en nuestros países, porque ahí es como nosotros vamos a influir, vamos a permear los conocimientos del libro Durantia en lo que nosotros nos dedicamos, si somos agrónomos, si somos ingenieros, si estamos en un puesto de gobierno, y vamos a permear esas enseñanzas y tenemos que lograr ese desarrollo. Bueno, pues hasta aquí mi participación, creo que me alargué un poquito. Bueno, Gracias. muy bien, gracias a él. Entonces, si no hay más comentarios, continuamos con el número 6 a cargo de Jaime. Schiller levantó la mano. Ah, ok, adelante. Sí. Nada más para agregar un poquito lo que acaba de decir el hermano, es muy cierto. Pero fíjense lo triste, eso ya fue una etapa que ya pasó. ¿Saben qué viene ahorita? Y lamentablemente este es un hermoso documento porque nos permite reflexionar y ver en todo lo que estamos equivocados.
Este documento nos permite ver en todo lo que estamos equivocados y muchas cosas de las que dice el libro Durante aquí que no se deben de hacer, es exactamente lo que estamos haciendo. Y ahorita lo que viene después de eso de la alimentación es que nos quieren cambiar la costumbre de alimentarnos. Ahora va a haber industrias como la farmacéutica que nos van a tener a base de suplementos alimenticios. Ya inclusive se están haciendo pruebas en algunos países y a través de pastillas y licuados y todo eso, nos quieren cambiar la alimentación. Claro, todo tiene un porqué. Lo principal, pues como siempre, los ricos quieren ser más ricos. Y lo segundo, pues que ya no alcanza la comida para todos. Entonces, lamentablemente, estamos en una situación muy difícil y nos está tocando vivirla, pero nosotros ya vamos de salida, lo lamento por los jóvenes. Y es lo que yo quería comentarles. Gracias, gusto en saludarles. Bien, bien, Silvia, gracias. Sexto, la evolución de la cultura. El hombre es una criatura de la tierra, un hijo de la naturaleza. Por mucho que se esfuerce por escapar de la tierra, en última instancia está destinado al fracaso. Del polvo eres y al polvo volverás. Se aplica a todo el género humano al pie de la letra. La lucha primordial del hombre fue, sigue siendo y siempre será por la tierra. Las primeras asociaciones sociales de seres humanos primitivos se concentraron a fin de ganar estas luchas por la tierra. La relación tierra-hombre es la base de toda la civilización social. La inteligencia del hombre por medio de las artes y las ciencias aumentó el rendimiento de la tierra. Al mismo tiempo, se pudo frenar hasta cierto punto el aumento natural de la prole y de este modo se proporcionó el sustento y el tiempo libre para edificar una civilización cultural. Rige a la sociedad humana una ley que decreta que la población ha de variar en proporción directa a las artes de la tierra e inversa al nivel de vida. A través de estas primeras edades, aún más en el presente, la ley de la oferta y la demanda en lo referente a los hombres y la tierra determinaba el valor estimado de ambos. Durante los tiempos en que había abundancia de tierras, territorios no ocupados y la necesidad de hombres era grande, y por ende el valor de la vida humana era muy elevado. Consiguientemente, la pérdida de la vida era más aterradora. Durante periodos de escasez de tierra y correspondiente sobrepoblación, la vida humana se abarataba relativamente de tal forma que la guerra, el hambre y la peste se consideraban con menos preocupación. Cuando se reduce el rendimiento de la tierra o se aumenta la población, se reanuda la lucha inevitable. Ahora los peores rasgos de la naturaleza humana, la mejora en el rendimiento de la tierra, el desarrollo de las artes mecánicas y la reducción de la población tienden a fomentar el desarrollo del mejor aspecto de la naturaleza humana. La sociedad primitiva desarrolla los elementos no especializados del género humano, las bellas artes, el verdadero progreso científico juntamente con la cultura espiritual han prosperado más en los centros poblados más grandes, siempre y cuando estuvieran respaldados por una población agrícola e industrial ligeramente por debajo de la relación tierra-hombre. Las ciudades siempre multiplican el poder de sus habitantes para el bien o para el mal. Los niveles de la vida siempre han influido sobre el tamaño de la familia. Cuanto más alto el nivel de vida, más pequeña la familia, hasta el punto de estabilización del crecimiento o extinción gradual. De hecho, lo estamos viendo hoy en día que las sociedades en Europa y las tasas de natalidad están por debajo de cero. Son sociedades que están dejando de ser viables porque la gente prefiere vivir bien que tener hijos, que tener familia. A través de los niveles de vida, a través de las edades, los niveles de vida han determinado la calidad de una población sobreviviente, en contraposición a la mera cantidad. Los niveles de vida en las clases locales dan origen a las nuevas castas sociales, nuevas costumbres establecidas. Cuando los niveles de vida se complican demasiado o llegan a ser demasiado lujosos, no tardan a convertirse en suicidas. Las castas son el resultado directo de fuertes presiones sociales debido a la intensa competencia producida por la densidad de la población. Las primeras razas a menudo recurrieron a prácticas destinadas a restringir la población. Todas las tribus primitivas mataban a los niños deformes o enfermizos. Ojo con esto. A las recién nacidas las mataban frecuentemente antes de la época de compra de las mujeres para esposas. Algunas veces se estrangulaban a los hijos al nacer, pero el método predilecto era el del abandono.
El padre de los gemelos solía insistir en que se matara a uno de los dos, pues se creía que los alumbramientos múltiples resultaban de la magia o de la infidelidad. En general, sin embargo, a los gemelos del mismo sexo se les perdonaba la vida. Aunque casi fueron universales estos tabúes acerca de los gemelos, nunca formaron parte de las costumbres establecidas de los andonitas. Los pueblos siempre consideraron a los gemelos como un augurio de buena suerte. Muchas razas aprendieron la técnica del aborto y esta práctica llegó a ser muy común después de establecerse el tabú del parto entre las solteras. Durante mucho tiempo fue costumbre que una joven soltera diera muerte a su prole, pero entre los grupos más civilizados, estos hijos ilegítimos pasaban a la tutela de la madre de la joven. Muchos clanes primitivos fueron virtualmente exterminados por la práctica del aborto y el infanticidio. No obstante, a pesar de los dictados de las costumbres, se destruían muy pocos niños que ya habían sido amamantados, ya que el afecto materno era demasiado fuerte. Aún en el siglo XX perduran restos de estos controles primitivos de la población. Existe una tribu en Australia cuyas madres se niegan a criar a más de 2 o 3 hijos. No hace mucho tiempo, una tribu caníbal se comía cada quinto hijo que naciera. En Madagascar, algunas tribus siguen destruyendo todos los niños nacidos en ciertos días aciagos, lo cual resulta en la muerte de alrededor del 25% de todos los recién nacidos. Desde la perspectiva mundial, la sobrepoblación no ha sido nunca un problema grave en el pasado, pero si disminuyen las guerras y la ciencia va controlando en creciente escala todas las enfermedades humanas, pueden llegar a ser un grave problema en un futuro próximo. En tal momento, se someterá a prueba la sabiduría de los mandatarios del mundo. ¿Tendrán los dirigentes de Urantia la perspicacia y la valentía para fomentar la multiplicación del ser humano medio, medio o estable en vez de los extremos supernormales de los grupos cada vez mayores de subnormales? Se debe fomentar al hombre normal. Esta es la espina dorsal de la civilización y la fuente de los genios mutantes de la raza. Se debiera mantener el hombre subnormal bajo el control de la sociedad. No deben producirse más de los que se requiera para atender a los niveles inferiores de la industria, aquellas tareas que requieren inteligencia por encima del nivel animal, pero de exigencia tan exiguas como para dar la constancia de la verdadera esclavitud y subjugación de los tipos superiores de la humanidad, presentado por un Melquisedec, asignado en otro tiempo a Urantia, preparado por Luis Villamizar, Laura Zapatero y Jaime Rey Albornoz. Bueno, yo creo que aquí sí hay mucha tela que cortar. Oigo comentarios. A ver, Arturo. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes, familia La Paz, con todos ustedes. Realmente un buen documento, sobre todo muy cultural, muy informativo sobre las cuestiones que no conocíamos nosotros de de nuestros antepasados, sobre la agricultura y sobre todo el valor de la mujer, ¿no? Yo quería compartirles lo siguiente, parece una experiencia personal. Apenas hace unos 2 días cumplí yo 22 años de casado, ¿no? Y hoy en día, gracias a toda esta experiencia personal que he vivido a lo largo de mi vida, creo que tanto el papel de la mujer como el papel en el hombre, en el núcleo familiar, es de la misma importancia y es esencial que ambas partes lleven ese trabajo, porque yo me pongo a pensar que el liderazgo que mi señora proporciona en mi núcleo familiar dentro del hogar es algo que yo no podría hacer, simplemente, ¿no? Al igual que ya hay ciertas cosas que yo como hombre aporto al núcleo familiar que ella no podría hacer. Entonces, algo para darle valor espiritual a lo que hemos aprendido el de hoy es que precisamente todo, algo que he aprendido dentro del conocimiento del libro de Urantia es que todo está conectado. Todos sumamos, tanto la familia directa como la familia indirecta que somos todos. Y todo dentro del núcleo familiar de la familia universal. Es impresionante cómo Dios en su inmensa sabiduría
ha conectado todo para que funcione de una forma bellísima, de una forma precisa, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo lo que quiero resaltar sobre todo de este documento es realmente el valor que, por desgracia, nuestros antepasados hombres no le dieron a la mujer, que es un factor determinante para el crecimiento evolutivo de nosotros como mortales ascendentes, como criaturas ascendentes, para el establecimiento de una era de luz y vida, que es algo muy importante. Entonces, los roles que cada quien ha manejado en el transcurso del tiempo, pues los hemos pagado caros en la cuestión de hombres. Por ejemplo, cuando leímos en la parte donde el hombre se estaba volviendo muy poderoso al irse a cuidar a sus animales y dejar de lado a la mujer, y ya no tenía ese valor que tenía en la familia. eh, Hoy en día es tan importante que nosotros le demos ese valor a nuestras parejas, porque definitivamente sin la mujer, el hombre no podría hacerlo en el futuro. Ahora me pongo a pensar aquellas mujeres feministas que están eh, promocionando la vida sin el hombre, ¿no? ¿Cómo podrían ellas también subsistir sin el hombre, ¿no? Sería realmente imposible, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero alargar, era mi aportación. Definitivamente darle un reconocimiento a todas ustedes, mis hermanas, mis amadas hermanas, obviamente a mi esposa, porque yo día tras día, año tras año, cada vez me enamoro más de ella. Es impresionante cómo he aprendido a amar de diferentes formas y ese amor. Preguntaba a una hermana que si el amor de la mujer era mucho mejor o era muy parecido al de Dios. Yo creo que ambos amores, tanto del hombre como de la mujer, son lo mismo. Manifiestan ese amor único del Padre en una unidad de dualidad que tenemos, de una manera que no se puede ni siquiera describir, pero sin embargo es parte de nuestra identidad y eso hace que nosotros podamos crecer. Realmente yo me siento muy bendecido por haber compartido esto con ustedes y agradezco esta maravillosa clase porque realmente nos enseña mucho. Gracias. Gracias, Arturo. Creo que seguía José Luis. José Luis, sí. Gracias a los participantes por su tiempo. Gracias. Muy buen trabajo. Y al maestro Melquisedec, ¿no? Que da un pormenor desde el hombre, desde el origen de los hombres, cómo fueron progresando, y es evidente que efectivamente hemos evolucionado. No hemos encontrado ahora la forma de parar a estos, ¿cómo se les puede decir? A estos dirigentes mundiales que tienen una capacidad económica como Bill Gates, que tiene un 70% de las granjas estadounidenses y que producen el maíz. También tenemos Monsanto, que hace determinados experimentos con todos los sistemas alimenticios para que nada más ellos tengan ese capital. Nos han servido de mucho el que hayamos tenido, no hay mal que por bien no venga, en una pandemia donde nos conectamos todos a través del Internet. El Internet es para bien o para mal, pero hay que verlo desde el punto de vista positivo. Nos ha servido para despertar más espiritualmente, conectarnos a través de todos los países que tenemos el conocimiento de la quinta revelación o que apenas algunos como su servidor vamos en la primera lectura de este libro, de este bestseller. Ahora bien, todo depende de nosotros, ¿sí? Que nosotros de alguna forma influyamos en nuestros hijos, en nuestros nietos. Nosotros que tenemos esta bendición de tener esta revelación de todos los documentos que nos vienen. Aquí también seamos nosotros los que influyamos en nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros para mejorar esto. Tenemos nosotros, ¿qué podemos decir? De mi parte, tengo aproximadamente, yo le estoy echando de mi cálculo personal,
unos 20 años más de vida, unos 30 años más de vida, lo que Dios me quiera dar. Entonces, cada quien tiene un tiempo y un espacio aquí y lo que nos sirva para influir un poco a través de nosotros y los conocimientos para nuestros hijos, pues que sea para mejorar y siga la evolución que el Melquisedec nos está dando a entender. Con respecto a lo que se refiere a la mujer, de que en un momento determinado yo me hacía la pregunta siempre de, bueno, quién fue la personalidad que utilizó a la mujer como un símbolo sexual o como una situación de nada más un placer sexual o verla así exhibida con la sensualidad que es en sí la mujer? Aparte, aparte de esta situación, tenerla como un escaparate, como un marketing para poder hacer todavía más publicidad con respecto a todos sus productos. ¿Quién fue? Pues aquí lo vemos en un momento determinado de muy mala perspectiva, una vez que se utilizó ya supimos sembrar las hortalizas, entonces la mujer la pusimos ya en un segundo plano y muy mal, ¿no? Aquí lo está diciendo, no porque lo hayamos hecho o lo sigamos haciendo, ¿no? El valor que, como acaba de decir el compañero que en ese momento no me acuerdo, le damos el valor absoluto a las mujeres porque lo tienen, porque se lo merecen, pero nos están dando un pormenor el Melquisedec de cómo ha sido la evolución de nosotros. Y de nosotros depende el tiempo y espacio que tenemos y lo que dejemos a nuestra herencia para nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros. Lo que yo quiero aportar es que seamos más congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos, y a veces este tipo de especulaciones que hacemos, pues vemos quiénes están detentando el poder a través del capitalismo y que en un momento determinado por ahí se determinó que sí, por ahí Estados Unidos pisotea a los países de Sudamérica, a los países del Caribe y todavía se sigue por allá por Europa. Bueno, ¿quién más puede cambiar esa situación nada más que nosotros? Está en nosotros el que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra fe que tenemos, nuestra conexión con la divinidad, con nuestro ajustador de pensamiento y para que todo cambie, los que primero tenemos que cambiar somos nosotros. Gracias, esa es mi aportación. Gracias, José Luis. Yo quisiera, es mucho para hablar, pero yo quisiera nada más tomar este párrafo y si alguien me puede ayudar a entenderlo. Es el último párrafo, son las últimas 5 líneas del documento, dice, se deberá mantener al hombre subnormal bajo el control de la sociedad. Yo me pregunto, ¿cuáles son los subnormales? Pero no pregunta, dice que se debe mantener. No se deben producir más de los que se requieran para atender a los niveles inferiores de la industria. O sea, se me hace como una especie de casta o de soldaditos que deben estar atendiendo la industria. Dice, aquellas tareas que requieren de inteligencia por encima del nivel animal, pero de exigencias tan exiguas como para dar constancia de verdadera esclavitud y subyugación a los tipos superiores de la humanidad. Se me figura como que si fuera, no sé, humanos, pero que van a trabajar por los demás. Aquí dice que hay humanos normales y hay humanos supernormales. Entonces yo me pregunto, ¿quién determina quién es cada quien, qué nivel tienes y quién se hace cargo de eso y cómo es esa cosa de que trabajan para los demás? La verdad está un poco profundo esto y quisiera saber su opinión si es que quieren participar. Gracias. A ver, Cires, yo pienso que
Ese es uno de los temas álgidos por el cual los atacan, o atacan al libro Durantia, con el tema de la eugenesia. Y es que haya una clasificación. Digamos que hace unos años atrás no existía la tecnología para saber cuándo un niño viene en una forma subnormal o anormal o con algún defecto o ciego o con síndrome de Down o cualquier tipo de discapacidad, ¿sí? Que hoy en día se puede conocer con un examen de líquido amniótico, ¿sí? Hoy en día una señora puede saber si su bebé viene con algún defecto y puede tomar la decisión si lo tiene o no lo tiene. Es una decisión muy difícil y lo único cierto es que cuando aquí nos plantean en el libro esta situación, lo que pasa es que recordemos que si esa elevación de la época adánica se hubiera dado en la forma adecuada, pues parte digamos, de esa pureza racial no habíamos vivido lo que estamos viviendo hoy en día. Pero independientemente de eso, esa es una decisión que nosotros no tenemos que tomar hoy y que se la dejamos desafortunadamente a cada padre que tome la decisión si tienen ese niño o no lo tiene. Yo viví una situación con un sobrino mío. Yo tuve un sobrino con síndrome de Down que murió de 23 años, afortunadamente, porque si no, hubiera matado a mi hermana y nos hubiera matado a todos, porque fue una situación muy difícil, o sea que yo lo viví, fue muy difícil para él, fue muy difícil para su mamá, y fue muy difícil para la familia cercana, que tratamos de velar por él, por todas las complicaciones, exigencias que tiene y que es algo que no tiene solución. Total que yo creo que ese es un planteamiento moral que debemos hacer cada uno si se justifica tener un ser que viene en condiciones inferiores a ser maltratado por la sociedad, a sufrir, a tener limitaciones, a tener... Eso es un problema muy complejo, ¿no? Pero lo único cierto es que hoy en día las familias tienen que tomar esa decisión. Ahora, lo que pasa es que aquí lo están planteando como el problema grande, como el problema que simplemente no se trató. Eso no debía existir en nuestra sociedad si hubiera tenido un desarrollo normal. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde la época del príncipe planetario, desde la época de Adán, eso se hubiera corregido. Hoy en día nos ponen en un dilema que es muy difícil y que yo no quisiera tener que tomar y que realmente eh, siento muy difícil para las personas que tienen que tomarlo, pero que existe y que se puede tomar. Ya eso sí se lo dejamos a cada uno, pero es uno de los temas que nos critican, que se plantean en el libro de Durante. No Oiga, sé si... hermanito Jaime, Sí. perdón, pero aquí dice que deben ser enfocados para la industria. O sea que ahorita se nos hace a nosotros como feo, ¿no? Porque no lo estamos, porque pues no hicimos lo que usted decía desde la etapa del príncipe planetario. Pero aquí en el libro dice que esas personas deben estar enfocadas para el trabajo industrial. Entonces quiere Pues decir a ver, que debe haber una serie de personas, me imagino que bien tratadas, bien organizadas, administradas por seres moralmente adecuados para que no hagan cosas que no deben. Pero aquí me llama mucho la atención que dice, porque no es pregunta, se deberán mantener al hombre subnormal bajo el control de la sociedad. No se deben producir más de los que se necesiten, mire, más de los que se requieran para atender a los niveles inferiores de la industria. O sea que es una casta que se debe de alguna forma administrar correctamente y se debe enfocar al trabajo. Perdón, pero ahí lo dice. no, yo lo sé, y lo dice y te lo contesto exactamente de la misma forma. Por ejemplo, en los casos de los niños Down, hay niveles de Down, ¿sí? Hay unos Down que son menos profundos que otros y que pueden trabajar, y de hecho tienen trabajo. Y hoy en día las empresas están dándoles empleo en cosas que ellos pueden hacer. Sin embargo, ese es un porcentaje dentro de la población Down muy bajito, pero ahí no nos están contando cosas que son mucho más complejas. Por trabajar con el caso de discapacidad, que tuve oportunidad de conocerlo, conocí muchos tipos de discapacidades que ustedes no se imaginan lo que es quedar un ciego, ustedes no se imaginan lo que es quedar una persona que tenga parálisis cerebral, que es una cosita que donde la pones, si tú no lo mueves, se escara y se muere, se pudre ahí quieto porque no se puede
que tiene una dependencia 100% de un tercero. Entonces, fuera de eso, si tú le sumas a que la mayoría de los hogares que tienen niños con discapacidad terminan deshaciéndose, porque como siempre el padre se va porque el estrés no lo deja y la mamá queda reventando con el niñito, ¿sí? O sea, es realmente, ahí nos muestra dos cosas. Una vez más, que las mujeres son unas santas que nos llevan muchas ventajas a nosotros, y por otro lado, que es una decisión muy compleja, porque es que eso es crear una posición de que vamos a producir seres inferiores para que nos sean útiles en la sociedad, en la parte industrial. Hombre, yo pienso que eso no es justo, ¿sí? Porque de hecho nos estamos aprovechando de ellos. Y sobre todo, que lo que les estoy diciendo, porque conozco el caso, en el caso, por ejemplo, de los niños con Down, ¿sí? Pues, un porcentaje, no todos tienen la misma clase de discapacidad. En el caso de ciegos, sí hay ciegos que pueden hacer, en el caso de mudos hay mudos que pueden tener trabajos, pero es un caso muy complejo, muy complejo. Y la pregunta moral que se nos hace aquí es, ¿esos niños deberían nacer? Eso es algo que tenemos que contestar. Bueno, afortunadamente yo ya no tengo esos problemas, ¿sí? Nosotros hace mucho tiempo lo superamos, pero la gente joven, los muchachos jóvenes, pues nadie está exento de tener un niño con discapacidad, más en una sociedad que cada día nos intoxican más con la alimentación, con las drogas, con todas las cosas que están buscando es cómo diezmarnos y acabar con la población para que unos pocos privilegiados vivan mejor. Entonces, eso es algo de lo que se plantea. Igual de mar. Sí, sí, estoy de acuerdo con Jaime, pero estamos hablando aquí en esa parte del documento no sobre personas especiales como Down, como ciegos, porque eso de repente sale, pues, en familias o parejas que son normales, ¿no? Lo que yo entiendo en esta parte, la última parte del documento es en que cuando son subnormales, o sea, personas que no tienen capacidad, que se limite la procreación y se le dé preferencia a razas o cepas que sean superiores, incluso a Adán y Eva, pues por eso lo hicieron de empezarse o la intención era seleccionar a los mejores especímenes de las razas para elevar las razas precisamente. Entonces, yo lo que entiendo aquí en esta parte es que las personas que no tienen la capacidad arriba, pues se van a ocupar de trabajos pues a su nivel, ¿no? Más abajo. Incluso yo alguna vez hace muchos años leí un libro de ficción que estaban separadas las personas por según su nivel de inteligencia, moral y todo, en varias estatus. No puedes poner a una persona de un nivel bajo, siendo el director de una empresa, por decir, pues cada quien va a estar al nivel que sea. Claro que tiene que ver la preparación, tiene que ver el esfuerzo y todo, pero no sé si en alguna parte del libro viene de que se pretende que se reproduzcan más especímenes, aunque sean de razas diferentes, elevadas, y las de más abajo, pues que se limiten un poquito más para que en general al final sea más alto. Entonces, esa parte última del libro dice que las personas que son subnormales o no tienen capacidad arriba, pues se les va a ocupar en su capacidad. O sea, no puedo poner una persona que esté, pues no digo tonta, pero sí bajo nivel intelectual o moral en trabajos de responsabilidad arriba. Yo lo que veo que aquí estamos hablando más en general de razas que no se deben de procrear o reprocrear gentes de niveles bajos o mezclar, que es muy criticable, ¿verdad? Porque ahorita estamos con la cosa, ay, que por qué no, que ya la cuestión es de los colores ya no es tanto, pero antes sí había ese problema de que aquí los negros que son menos intelectualmente más bajos y etcétera. Entonces, no me acuerdo si en alguna parte del libro viene eso de que se pretende de que los mejores especímenes, aunque sean de razas diferente color, sale algo mejor.
Y en cambio, cuando se reproducen gentes de menos, pues baja, ¿no? Baja el nivel y si estamos hablando en general en todo el planeta, pues se pretende de que la raza vaya evolucionando, entonces limitar un poco las razas que no van a tener un nivel elevado y promover que las razas que sí van a elevar pues tanto intelectual, moral y todo, pues que esas se reproduzcan más. Eso es mi opinión. Gracias. Ajá, gracias, Waldemar. Asael. Mira, perdón un momentico, Valdemar, yo quisiera añadir algo ahí porque se me hace un tema muy complejo, de nuevo es un tema muy polémico. Eh, las primeras condiciones que tenemos nosotros para pensar en razas superiores, definitivamente el plan no se dio como era aquí por la rebelión, ¿sí? Por la falla de Adán y por todo lo que tú quieras, pero no se dio. Y si el plan hubiera funcionado como había debido funcionar, hubiera habido una mezcla racial adecuada para que todos fuéramos, digamos, tuviéramos unas características superiores. Pero en este momento pensar en cómo vamos a clasificar, digámoslo crudamente, a los más bruticos y buscar los más inteligentes, yo te hago una pregunta. ¿Cuántos niños tienen dificultades en su crecimiento, en su inteligencia, en su capacidad intelectual, porque son pobres? Porque no tuvieron acceso a la alimentación Oportunidades, adecuada. sí. Porque no Oportunidades. tienen oportunidades, ¿sí? Entonces, porque es que tú no puedes decir que porque una persona es pobre, entonces no tiene derecho a tener lo mejor de lo mejor. Y resulta que nosotros tenemos que reconocer, y hablemos de América Latina, mucha de nuestra gente inferior es inferior porque no pudieron alimentarse bien, porque no tuvieron un hogar, porque digamos que tuvieron cepas, no digamos degeneradas, pero con menos oportunidades que hicieron que hoy sean débiles. Y eso no quiere decir que nosotros debamos empezar a hacer, porque entonces vivamos la cultura nazi, ¿sí? Busquemos la raza aria y los demás no importa, los demás acabémoslos. Ahí es donde está el problema. Nosotros tenemos que pensar en que tenemos que darle a nuestros pueblos la oportunidad que no se les ha dado. No pensar ahorita en cómo hacemos sí, una superraza, porque ya no lo somos. ¿Dónde vamos a tener la superraza? La superraza vamos a tener con valores, con hogares, con alimentación, con educación, con oportunidades. Yo les garantizo que en el tiempo nosotros vamos a lograr que nuestros pueblos, que de todas maneras lograron una mezcla racial interesante, que salió fortalecida a pesar de las deficiencias que tuvimos, podremos lograr no atacar el problema en esa forma. Nosotros no podemos estar pensando cómo vamos a clasificarlos porque volvemos al tipo. Esa es la eugenesia. ¿Sí? Acabemos con los más, con los inferiores, llamémoslo así, por la razón que sea, y dejemos solo a los superiores. Eso es lo complejo del planteamiento que hace el libro. Entonces nosotros busquemos las causas y pensamos en cuántos negritos hay que son unas lumbreras, ¿sí? Los hindús, por ejemplo. Por eso, sí, pero también hay cuantos hay que no tuvieron oportunidades y que están desnutridos, que están porque no tienen alimentación, porque no comen bien. Entonces, si tú no comes bien, si tú no tienes educación, pues hermano, no vas a tener las mismas condiciones que un nórdico que tiene todo. Sí. Pero podemos dejar que nos clasifiquen así como si fuéramos ganados. Yo creo que no. Es mi opinión personal. Sigue, Lo difícil es saber seguía? cómo y diferenciar, ¿no? Pues, hay muchos factores que influyen ahí. Correcto. Ok, ¿quién seguía? Asael. A ver, Asael. Sí, bueno, pues fíjense que hemos comentado en algunos grupos de México esta misma temática y hemos llegado a la conclusión que pues sí, a lo mejor no es tan complejo de empezar a hacer, ¿cómo se podría hacer un mejoramiento no nada más de una raza, sino un mejoramiento de la población en general, seamos güeros, seamos morenos, seamos del color que sea? ¿Cómo le podemos hacer? Pues primero, mejorando, como lo decían, la alimentación, pero también la otra cosa es mejorando los sistemas de salud y de detección temprana de ese tipo de defectos. Por ejemplo, o sea, tenemos ya un avance en la mayoría de nuestros países, que es el ácido fólico. O sea, cuando se le educa a la madre de familia, o en este caso a la pareja, para que reciban el ácido fólico a tiempo, no nada más la mamá, sino también el papá, empezamos a evitar muchos efectos de nacimiento.
Después hay otro tratamiento que se da a base de glucosa antes de que el niño nazca. Entonces, ese tipo de tratamientos nos van a ayudar a que vayamos depurando las razas sin tener que hacer esa eugenesia o esa selectividad que hizo Hitler. Y así, más bien en vez de depurar la raza, disculpen el término, vamos a depurar a la población en general. Entonces, yo creo que eso va a ir de la mano conforme se vayan haciendo más descubrimientos en cuanto al genoma humano y se vayan encontrando mejores métodos para evitar que los niños nazcan con defectos. Ese sería mi punto de vista. Gracias, David. Arturo. Gracias, Carlos. Sí, yo aquí queriendo resaltar precisamente la parte final del documento, base a los comentarios que han mencionado, cómo es importante que nosotros como sociedad, una vez que encontremos el equilibrio, logremos controlar la natalidad de nacimientos a nivel mundial. Hoy yo, por ejemplo, les haría la siguiente pregunta, base a estas enseñanzas que vienen en este documento, que nos dicen que pues, las enfermedades, las guerras, la violencia entre hermanos, que pues hacen que trasciendan muchos hermanos de forma precipitada rumbo al paraíso. Si no fuera por ello, pues prácticamente teníamos un caos en el planeta a nivel población. Hoy en día, pues es muy triste ver cómo la guerra de Palestina, Israel, Rusia y Ucrania, y bueno, lo que está ahorita sucediendo en el Mar Rojo es terrible, ¿no? Pero viéndolo por el lado de que todavía no hemos encontrado a nivel mundial una forma de tener un control de nacimientos para que no sea la violencia quien controle esa cantidad de hermanos que puedan llegar a nacer. Y luego los métodos que nos dice en el libro de Durantia que debemos de tener de control para mejorar la genética de cada ser humano, pues es impresionante. Creo que estamos muy lejos de lograr esa parte, pero bueno, es realmente para meditar, ¿no? En nuestro caso, esa es la única observación que quería hacerles. Gracias. Gracias. Gracias, Arturo. Bueno, yo sí quisiera cerrar con algo que es muy importante, porque veo que no hay más manos levantadas, y es que viene una época de oro para la humanidad. Vienen tecnologías nuevas. Ese cuento de las poblaciones mentiras, ¿sí? Eso no va a llegar porque la tierra es suficiente para darnos a todos si hay justicia, que es una palabra que se nos olvidó. En la medida que nosotros podamos vivir el amor y podamos vivir con justicia y las tecnologías lleguen a ser accesibles y dejen de limitarlas los gobiernos por intereses económicos, vamos a ver realmente un cambio en la humanidad. Yo lo único que quiero es, pues sí, hacer una reflexión muy consciente sobre cómo podemos nosotros aportar para que haya una nueva visión y no sigamos comiendo lo que nos quieren meter los medios con el cuento de la mentira del cambio climático y con todas las cosas de sobrepoblación y todo, que eso no es cierto. Hay suficiente para todos, ¿sí? Lo que pasa es que no nos permiten, los alimentos que recibimos, las semillas son transgénicas, no producen lo mismo, no alimentan, las cosechas son inferiores, nos envenenan con los fungicidas, bueno, mil cosas que no vale la pena anotar, pero que sí debemos ser conscientes que el Señor no pudo hacer una creación imperfecta. Los imperfectos somos nosotros, los que estamos manejando las cosas mal somos nosotros. ¿Sí? Miren ustedes la epidemia de fentanilo, miren lo que están haciendo, matándose las poblaciones, miren los carteles del narcotráfico en Colombia, en México, en todas partes. Eso está hecho por los servicios de inteligencia mundiales para mantener la población en esas condiciones. Alguien se está lucrando por eso. Siempre alguien decía que cuando ustedes quieran saber qué hay los trasfondos, busquen dónde está el dinero y quiénes controlan eso. Entonces, vienen cambios maravillosos, tengamos expectativas que vienen grandes cosas para la humanidad. El panorama no es negro como lo quieren pintar. Yo diría que es todo lo contrario, pero sí debemos nosotros tomar conciencia de que algo está pasando, ¿sí? Y nosotros tenemos una gran responsabilidad. Bueno, si no hay más comentarios, Carlitos, no hay más manos, que yo desde aquí no veo. Yo quiero hacer un comentario, para que no consigo la manito en Zoom. No la consigo. No, yo solamente, con eso que estábamos hablando al final, de controlar. Yo tengo una perrita que parió la semana pasada.
parió 7 perritos y es una perrita chiquita. Ahora, ella, uno, se murió al poquito, no sé si fue ella, porque ella misma le corta el ombligo y todo, los lame, los limpia, se come la placenta, le corta el ombligo. No sé si fue que le cortó el ombligo más de la cuenta. El caso fue que uno se murió y ella inmediatamente lo desecha, o sea, lo pone para un lado. Y después los últimos que nacieron, que son más pequeñitos, tampoco les quiere dar de mamantar, tengo que metérselos obligados. O sea, como instintivamente traen esto que dice aquí, o sea, ese perrito chiquito va de deficiencia, va a traspasar, si logra sobrevivir, va a pasar unos genes defectuosos a las próximas generaciones, o sea, que parece que lo traen en el ADN de que, porque es de supervivencia del más alto, o sea, de mejorar la raza, y que esos que son defectuosos, que vienen sin muchas posibilidades, ella misma lo desecha, como decir, no voy a gastar el alimento que le puedo dar a los otros porque encima tengo muchos, malgastándolo en alguien que no va a hacer bien. Y también antes yo llegué a ver como una pajarita tuvo 3 pajaritos, normalmente tienen 2, y como al más raquítico ella misma lo tumba del nido. O sea que esa selección del más apto, como lo presentan aquí, a lo mejor se ve como algo horrible, ¿no? Porque ya nosotros no somos solistas, pero eso lo traen los animales por instinto. O sea, es una cualidad que tiene. Lo mismo la hembra, las hembras no se dejan montar de cualquier animal. Por eso, hablando de los perros, ella cuando está en celo, tiene esos 400 perros corriendo atrás de ella. Y no es porque se la dé de pretenciosa, ella se va a dar al perro con más resistencia, el más fuerte, con más ganas, porque esos son los ADN que ella quiere pasar a sus próximas generaciones. O sea que esto se ve así un poco descabellado para nosotros, pero yo veo que en los animales eso lo tienen grabado como algo natural. Gracias, eso es mi apoyo. Ok, No sé si nosotros podemos llegar a hacer eso, pero bueno. Carlitos, ¿alguna mano, algún comentario? No, Jaime, no. Ya. Okay. Entonces, mis queridos amigos, me voy a despedir por un tiempito, voy a tomarme unas vacaciones, entonces ya los pondremos al tanto de cómo vamos a hacer el manejo de la sala y las grabaciones y de todo. Esperamos vernos pronto y que el Señor los bendiga y bueno, esperemos a ver que el internet no nos siga molestando para la grabación, ¿ok? Que tengan un buen fin de semana.